Buenas, mi nombre es Pablo Ramírez, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante de la materia Laboratorio de Microondas, y en esta ocasión voy a dar una breve explicación de lo que fueron todas las prácticas de dicha materia. Primeramente empezaremos con la práctica número 1, la cual tiene como nombre Interconexión y operación de las unidades transmisoras y receptoras del kit de laboratorio de microondas. En esta práctica como tal se vieron los siguientes conceptos. Banda base. Es una señal de una sola transmisión en un solo canal. Se utiliza para modular una señal portadora y en demodulación la señal banda base se reconstruye a partir de la señal original. Frecuencia intermedia. Es un principio del superheterodino, que este receptor lo que hace es mezclar unas señales de diferentes frecuencias para obtener una frecuencia intermedia. Las microondas. Las microondas es un espacio en el espectro electromagnético el cual nosotros usamos en telecomunicaciones para enviar información, ya sea por propagación radioeléctrica o por guías de ondas, que a su vez las guías de ondas son un medio guiado por el cual nosotros enviamos cuando necesitamos enviar información en alta frecuencia, ya sea en 10 GHz, 20 GHz, entonces usamos los medios guiados, que son las guías de ondas, para transmitir esas ondas. Como conclusión, puedo decir que esta práctica muestra las etapas que pertenecen a la emisión y transmisión de microondas, así como también los acoples que se requieren para la transmisión en guías de ondas. En las actividades de la práctica, solo se pudo ver, solo se pudo investigar los conceptos, más no hacer la práctica como tal por la cuestión de las clases online. Pero se entendió perfectamente los conceptos y lo que se llevó a cabo, lo que se lleva a cabo en las actividades de la práctica. La segunda práctica. Esta práctica tiene como nombre medidas de frecuencia y longitud de ondas, que como su nombre lo indica, tienen como objetivo hacer mediciones en el laboratorio de las longitudes de ondas y frecuencias de distintas ondas. En esta práctica solamente se repasaron qué es una frecuencia, qué es longitud de onda, velocidad de propagación de una onda, que en resumidas cuentas la frecuencia es el ciclo de trabajo que hace una onda en un tiempo estimado. La longitud de onda es la longitud de onda de un tramo de la onda. Y la velocidad de propagación obviamente es la velocidad a la cual la onda viaja, tal vez en el espacio y en el aire. En esta práctica se usaron guías de ondas, acoples y distintos métodos y herramientas para hacer dichas mediciones, con las cuales podemos medir longitudes de ondas, frecuencias de distintas modalidades, y otros parámetros importantes en microondas. Como conclusión, puedo decir que en el mundo de las telecomunicaciones es de gran importancia conocer los valores de las frecuencias y longitudes de ondas, también obviamente la velocidad de propagación y otros parámetros de una onda o de microondas, ya que en algunos trabajos, por ejemplo, piden esos datos también para tenerlas en cuenta a la hora de un error, de un fallo, por ejemplo, si no está en un correcto balance de frecuencias, para conocer dichos valores. Por eso es que esta práctica es importante en el mundo de las telecomunicaciones. Como se vio en la práctica anterior, en la práctica número 1, se hizo la interconexión y operación de las unidades transmisoras y receptoras, que se acoplaron guías de ondas con los acopladores, y en la segunda práctica se hicieron las medidas de frecuencia y longitudes de ondas. La práctica número 3 tiene como nombre medidas de potencia y atenuación. La medida de potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo por la que la energía eléctrica es transferida por un circuito. Y se mide en watts, o sea, watts, miliwatts, kilowatts, etc. Para medirla se emplea el batímetro RF, que se emplea para tareas de mediciones de potencia directa y reflejada en una línea de transmisión coaxial. Una pequeña conclusión que puedo dar acerca de la tercera práctica
es que la medida de potencia de atenuación en telecomunicaciones es muy importante, ya que todas las guías de ondas, cable coaxial, componentes para unirlo, por ejemplo las guías de ondas y otros componentes tienen una cierta atenuación, por lo que en el emisor va a enviar una potencia, en el receptor no se va a recibir toda esa potencia por la atenuación. Entonces hay que conocer esa atenuación para tomarla en cuenta en el proceso. Por eso es que se hacen estas mediciones. La siguiente práctica, que es la práctica número 4, tiene como título acopladores y divisores de señales. Estos acopladores y divisores son dispositivos pasivos capaces de acoplar o dividir una potencia electromagnética de una línea a un puerto que permite que la señal sea usada por un circuito. Cuando digo señal, puede ser parte de la señal o dividiendo una señal de esta. Factor de acoplamiento. Representa la propiedad principal de los acopladores. Y las pérdidas, pues son las pérdidas que presentan estos acopladores. Como dijimos anteriormente, todos los componentes de telecomunicaciones tienen una atenuación o pérdidas, que en este caso los acopladores y divisores no se escapan de ello. Cuando hablamos de acopladores o divisores, por ejemplo, un acoplador es cuando hay dos señales, entonces queremos que esas dos señales estén unidas en una sola para transmitir por un medio. Entonces el acoplador lo que hace es tomar estas dos señales y unirlas en una sola señal. El divisor hace lo contrario. Teniendo una sola señal, podemos dividir esa señal en dos o tres o en las que queramos, de igual potencia o de la potencia que queramos, dependiendo del dispositivo. ¿Para qué se hace esto? Bueno, por ejemplo, cuando queremos dividir en una línea una parte de la señal y en otra parte de la señal, entonces usamos un divisor. Por ejemplo, en la cotidianidad del hogar se usan los divisores de señales en los televisores, ya que, por ejemplo, si queremos que una señal de DirecTV tenga para dos dispositivos, entonces usamos un divisor de señal para dividir una parte de una señal a un televisor y otra parte de la señal a otro televisor. Así, estos televisores van a tener el mismo canal sintonizados, o sea, van a sintonizar el mismo canal porque es un solo plan, entonces va a sintonizar un solo canal porque tienen la misma señal pero dividida. Como conclusión, estos dispositivos, como lo dijimos anteriormente, tienen aplicaciones muy útiles y es muy útil en las telecomunicaciones en microondas, ya que, por ejemplo, en una guía vamos a dividir en una señal o unir una señal, entonces es muy versátil a la hora de mantenimientos, de pruebas y, como dijimos el ejemplo anterior, en los hogares, ya que se usa mucho actualmente. La siguiente práctica tiene como nombre medidas de VSWR y de impedancia, que es la práctica número 5. Primero veremos qué es VSWR. Esta es una relación entre los comportamientos de diferencia de potencia, es decir, de los mínimos y máximos, en una onda estacionaria entre una línea de transmisión. Ahora, ¿qué es una onda estacionaria? Una onda estacionaria se forma entre una interferencia de dos ondas de la misma amplitud, longitud de onda o frecuencia y avanzan en sentido opuesto. Es decir, cuando dos ondas de iguales parámetros se interponen, o sea, chocan, por así decirlo, se crea una onda estacionaria. ¿Para qué se miden este parámetro de VSWR? Se utiliza para conocer el grado de desajuste entre una línea de transmisión en antenas o circuitos que emplean ondas electromagnéticas. La impedancia es una de las características que afectan a los enlaces en sistemas RF y en general son de 50 ohms. Todos los componentes, ya sea cable coaxial, acopladores, etcétera, tienen una impedancia dada, que generalmente es de 50 ohms. Esto se debe a que se diseñan para obtener la misma impedancia, es decir, todos los componentes deben tener la misma impedancia para que existan la mínima interferencia entre ondas.
Como conclusión en esta práctica, se puede decir que los principios de las ondas estacionarias, la reflexión y las líneas de transmisión permiten conocer los parámetros de diseño de cualquier sistema de transmisión en el manejo de ondas electromagnéticas. Es por ello que los temas estudiados en esta práctica de los parámetros PSWR y impedancia son importantes. Por ejemplo, en la impedancia necesitamos conocer la impedancia de todos los componentes para poder conectarlos entre sí y transmitir una onda, ya que si tenemos una impedancia, por ejemplo, en un componente alta y en otra baja, por ejemplo, una impedancia en cable coaxial de 50 ohms y en otro componente que está conectado al dicho cable de 70 ohms, va a haber una reflexión de una onda. Entonces se va a crear una onda estacionaria y se tiene que reajustar el sistema para permitir su funcionamiento correcto. Ya explicada todas las prácticas, como conclusión general a la materia del laboratorio de microondas, puedo decir que desde la primera práctica hasta la última práctica se ha estado viendo todas las conexiones de los atenuadores, de los divisores, de las conexiones de las guías de ondas, todos estos componentes trabajan a una frecuencia de gigahertz, de decenas de gigahertz. Entonces, hay todas estas medidas, ya sea de impedancia, VSWR, potencia, atenuación, etcétera, son muy importantes hacerlas a la hora de estudiar estos sistemas y también a la hora de diseñarlos, del manejo de coaxiales y etcétera. Entonces, por ejemplo, en la primera práctica se vio los acoples que se necesitan para una práctica como tal. Y a medida que se van avanzando en las prácticas, se van viendo las medidas correspondientes y todos los conceptos básicos y generales que se deben conocer para realizar las mismas. Muchas gracias, esto fue todo.